Ya. Hola a todas las personas que estén viendo esto. Espero que estén súper bien. Espero que estén estudiando. Si están viendo estos auxiliares porque están estudiando, así que bien. Em, bueno, el objetivo de esta cápsula es resolver la pregunta, el problema 4 del auxiliar 17, el cual se trata sobre, bueno, las mismas cositas que ya hemos visto, pero un caso que es bastante interesante, que es cuando tenemos una permeabilidad variable. Que en general hemos trabajado con medios magnéticos cuya permeabilidad es constante, ¿cierto? Alguna permeabilidad. Pero ¿qué sucede si es que esta depende de alguna de las variables del problema? Entonces ahora vamos a estudiar ese caso para un escenario en particular. Entonces veamos lo que nos dice el enunciado. Dice, se tiene un conductor cilíndrico lo suficientemente largo por el cual circula una corriente en su superficie en el sentido del eje. O sea, tenemos algo de esta forma, ¿cierto? Un cilindro lo suficientemente largo. Eso significa que podemos utilizar todas las aproximaciones que requiramos. No sé si dije bien ese verbo, que necesitemos según lo que se va dando en el problema. Y, por ejemplo, yo voy a asumir que esta corriente está yendo hacia arriba, ¿sí? Simplemente porque Z tongo lo voy a tomar hacia arriba. Ustedes pueden tomarlo la corriente hacia abajo y Z hacia arriba. Al final les va a dar algo con el signo cambiado si es que ocupan un vector hacia arriba y la corriente hacia abajo. Si ocupan Z hacia abajo y la corriente hacia abajo va a ser exactamente el mismo sistema. Realmente em, los resultados son similares y si se fijan solo va a depender de cómo lo modelemos. Pero yo, como va a simplificar un poco, simplemente voy a tomar esta corriente que va solo por la superficie hacia arriba. Y eso se refiere en el sentido del eje, del cilindro. Ya, pues, entonces, si lo vemos desde arriba, solo para que estemos en la misma sintonía, esta, estas corrientes vienen así, solo por acá. Em, o sea, es una corriente, ¿cierto? En total, es una corriente I. Entonces podemos pensarlo como, sí, eso es un buen dibujo. Entonces nos pide, obtenga expresiones para el campo magnético, intensidad magnética, magnetización y corriente de magnetización, básicamente todo, como lo que calculamos en la P3, si es que se sumerge este cilindro en un medio de permeabilidad mu sub 1 que satisface esta identidad. Esto es lo que les comentaba, es variable. O sea, y esto nos dice que es solo en el exterior, o sea, que adentro no tiene nada. Entonces, como que todo el universo donde está este cilindro súper largo tiene una permeabilidad, ¿cierto? Mu sub 1 que satisface lo que ya mencioné. O sea, en verdad no mencioné la ecuación, pero es lo que sale en el enunciado. Entonces es súper importante como imaginarse bien las cosas. Ya es como que acá está ahí en un medio. Ya. Y suficiente amarillo, creo yo. Ya, súper. Pero se cacha, ¿o no? Como que solo por afuera hay este medio. Ya. En mi pantalla no se veía tan fuerte. Espero que no se vea tan fuerte. Bueno, ahí está el sistema. Entonces, ¿cuál sería una buena forma de abordar este problema? Ya, nos piden encontrar el campo magnético. Nos piden básicamente todo. Igual que en el ejercicio anterior, solo que en el ejercicio anterior no nos pedían el campo magnético. Acá nos piden el campo magnético. Entonces, una buena forma podría ser, por ejemplo, obtener el campo magnético y a partir de eso obtener H, al menos adentro y afuera, ver qué sucede. Porque igual hay una permeabilidad, apaña mejor hacerlo con el vector intensidad magnética, la idemper generalizada, y ahí vamos viendo qué tal. Y cuando nos piden calcularlo en todo el espacio, ¿cierto? Porque eh,
no dice explícitamente, pero a eso se refiere, que debemos obtener estas expresiones en todos lados, siempre debemos pensar cuáles son esos lugares, cómo podemos visitarlos con alguna variable. Entonces, como esto es le podemos asignar un radio, démosle un radio A. Entonces los lugares que tenemos que visitar son antes que A y después de A. ¿Ok? Bien, entonces, cositas que hay que ir pensando. Por ejemplo, en la parte interna, entonces, acá, estos son los, los lugares. Entonces, en la parte interna, para obtener el campo magnético, en caso de que hubiese, estaríamos, primero que todo, hay una corriente, ¿cierto?, que está en la superficie, ¿cierto? Y va hacia arriba, ¿cierto? Ustedes pueden imaginarse este cilindro si quieren como súper delgadito. Entonces, la corriente en total va hacia arriba. Por lo tanto, ¿en qué sentido tiene que ir el campo magnético por regla de la mano derecha? Tiene que ir alrededor de eso, como en una circunferencia, ¿sí? En general. Y también por simetría del problema, eh, va a depender del radio. Entonces, como existe simetría, podemos utilizar la ley de Ampère, que nos dice que las contribuciones del campo magnético a lo largo de una curva cerrada son proporcionales a la corriente que enlaza. Entonces, nosotros estamos, si vemos esto desde arriba, estamos acá. Entonces, de nuevo, ya hemos hecho harto énfasis en los pasos que hay que hacer cuando usamos ley de Ampère, ¿cierto? Primero ver cuál es la corriente que hay que enlazar, ¿sí? O cómo enlazarla. Y el cómo enlazarla va determinado con el loop que vamos a tomar. El loop es la curva cerrada. Entonces debemos elegir un diferencial de camino que sea tal que podamos encerrar la corriente que nos interesa, que haga que este integrando no sea nulo, porque de lo contrario la cuestión no nos aporta información, y que vaya en el mismo sentido, paralelo a B, de forma que pueda efectivamente contabilizar todas las contribuciones del campo magnético. En este caso, entonces, podemos tomar un loop circular adentro y por lo tanto el campo magnético adentro, al lado izquierdo, podemos factorizarlo, ¿cierto? Va a depender por simetría a lo más del radio, va en teta tongo, entonces el camino que tomamos va a ser un arco de circunferencia, y esto de 0 a 2. O sea, nos queda la magnitud del campo por el perímetro de ese camino arbitrario que elegimos. Pero a la derecha, ¿cuánta corriente estamos enlazando? Ninguna, ¿cierto? Así que en este caso el campo magnético es simplemente cero, el vector nulo, ¿ok? Por lo tanto, H es cero porque son paralelos, ya que satisfacen que mu por H es B, así que es cero, y por lo tanto la magnetización es nula. No hay magnetización ahí, porque no hay un medio ahí, ¿sí? No se va a magnetizar porque no tiene asociada una permeabilidad. Y esto se puede deducir porque M es paralelo a H, ¿cierto? Es la susceptibilidad por H, o bien esta expresión de acá. ¿Bien? Ya, súper. Entonces, zona 1, piola. Ahora, zona 2. Estamos más allá del radio. Entonces, dibujito. Ah, bueno, acá no le puse, pero aquí afuera hay... Eh, aquí no me pasé de la línea. Bueno, y acá ahora estamos afuera del
¿cómo es que se llama? Del cilindro. Por lo tanto, estamos en un medio el cual sí tiene asociada una susceptibilidad. Importante. Estamos aquí, en un radio arbitrario mayor que B, o sea, que A, ¿cierto? Que es el radio del cilindro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros quisiéramos determinar todos los vectores que nos pidieron, ¿cierto? Bueno, y acá también notar que, bueno, si M es 0, entonces J, las densidades de corriente son nulas también. El rotor va a ser nulo y algo cruz, otra cosa también va a ser nulo. ¿Ok? Entonces, acá sí van a pasar cosas interesantes. Pues, si en este lado es donde hay permeabilidad. Pero pensemos, ¿podemos utilizar la ley de Ampère normal? No, ¿cierto? Porque como hay un medio que tiene asociada una permeabilidad, la corriente enlazada en realidad considera la libre y la de magnetización. Esta no la conocemos aún, porque no conocemos el vector M y no tenemos cómo deducir entonces estas corrientes afuera. Entonces, cuando utilicemos ley de Ampère, y si escribimos solo como el I, este I, va a ser incorrecto. Entonces requerimos solo considerar esto. Entonces, mejor hagámoslo con la ley de Ampère generalizada que utiliza el vector intensidad magnética o el vector H, que dice lo mismo. Las contribuciones a lo largo de una curva cerrada son proporcionales a la corriente que enlazada, sí, ahí, y libre. Entonces ahí sí podemos considerar solo como el I que está pasando, el que nos dicen en el enunciado. Súper. Ya, entonces a nosotros nos gustaría llegar y decir, bueno, pero esto es lo mismo de siempre, cilindro, ¿cierto? Depende a lo más del radio, hasta matetatongo, se factoriza, listo, magnitud por perímetro de circunferencia arbitraria. Pero no, pensemos un poquito, ¿por qué no es así? ¿Ya? ¿Por qué podría no ocurrir eso? Ya, recordemos que la deducción de que H tiene esta forma es solo porque nosotros ya podemos deducir la forma de B, dado que conocemos el sentido de la circulación de la corriente. ¿Ok? Entonces, nosotros obtenemos la forma de B, ya es que hay como un ruido, por eso me quedé como que ya. Eh, a partir de B obtenemos H. Ya. Entonces, en este caso, ¿cómo es B? De nuevo, quizá alguien, o sea, uno le gustaría decir como, depende de lo más de R, bla, bla, bla. Pero pensemos, ¿sí? Por definición, por definición, Piazza-Bart, el campo magnético es proporcional a mu sub 0, a la permeabilidad del vacío. Pero por enunciado, nosotros conocemos que se cumple esto. Mu sub 0 es a mu sub 1 como eh, esta constante, esta cosa, este término. Entonces, mu sub 0, en realidad, si lo despejamos, ¿cierto? Si pasamos multiplicando mu sub 1, mu sub 0 es una función de R, del radio, y del ángulo, ¿ya? Entonces, si B es proporcional a esto, es necesario que funcionalmente dependa de las mismas variables, ¿ok? Pero va a seguir yendo en teta tongo porque eso es parte de la geometría que debe respetar por la regla de la mano derecha, ¿ok? Pero sí esta es la clave cuando hay permeabilidades variables. Reconocer correctamente la dependencia funcional que existen entre los vectores. ¿Ya? Entonces, esta es la justificación, súper importante.
Ya, y por lo tanto, ¿cómo va a ser la dependencia de H? Bueno, va a depender de R y de teta, y va a ir en teta tongo, porque H es paralelo a B, y acabamos de ver que B depende de eso, ¿sí? También pueden verlo como que H es mu sub 1 por B, y mu sub 1, también el mismo argumento, mu sub 1 es una función del radio y del ángulo. Por el mismo argumento de lo que conversamos de mu sub 0. ¿Ok? Entonces, esto es bien potente e importante porque si nosotros queríamos elegir, nosotros sabemos que el campo magnético va así y el vector H igual. Entonces a nosotros nos hubiese gustado mucho elegir un, un camino así, un loop, ¿cierto? Circular. Pero entonces eso dependería de teta. Pero H depende de teta. Entonces no podemos despejarlo. Chan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Bueno, pensemos alternativas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, si utilizáramos la ley de Ampère generalizada, que es lo que queremos usar porque entonces solo consideramos la corriente libre, el lado izquierdo, que es esta, la integral en el camino cerrado de H, quedaría de esta forma. H depende del radio y de teta, va en teta tongo, y consideramos su contribución en un camino circular. Y no podemos factorizar esto, pero bueno, esto da 1. Ya, entonces, ideas. ¿Qué podríamos hacer? Agotemos recursos. Una cosa, por ejemplo, podría ser escribir la magnitud de H como función de la magnitud de B, ¿cierto? Porque H es igual a esto. Entonces, ya, a ver, esa magnitud quedaría así. R de teta. Pero, pucha, de nuevo esto depende de teta, entonces como que no podemos sacarlo. Em, y bueno, a ver, sigamos agotando recursos. Mu sub 1 dio mu sub 1. Si lo despejamos de acá, vale todo esto por 1 dio mu sub 0. ¿Sí? Entonces queda así. Y la verdad es que como que no estamos llegando mucho. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál es el problema? El problema es que esto depende de eso. Y nosotros queremos despejar esto, queremos factorizarlo. Entonces, debe existir una justificación para ver que el campo no depende funcionalmente de teta, del ángulo. Pensemos entonces, ¿de dónde podríamos sacar esa deducción? ¿Mm? ¿De dónde podríamos sacarla? A ver, ya, sí o sí tiene que ir en teta tongo, sí o sí a lo más tiene que depender de estas cosas. ¿Por qué no podría depender de una variable? Recordemos las condiciones de borde, ¿sí? Para el campo magnético, la continuidad entre dos interfaces se da con las componentes normales a la interfaz. Entonces, si el campo magnético va en las mismas, va en la misma componente normal de la interfaz, él es el mismo en todas partes. Entonces, nosotros acá tenemos esto, ¿cierto? Tenemos que el campo va así. Como que voy dando algunos segundos a ver si es que se les va ocurriendo para dónde va la... Ya, el campo magnético va hacia acá afuera, pero este como espacio en el que estamos, que es amarillo, en realidad no es necesariamente como homogéneo, ¿sí? Porque tiene esta permeabilidad variable.
Ahí no sé si se nota realmente en la pantalla que hay algunas partes como más marcadas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que afuera, el medio, va cambiando para cada valor de teta, ¿sí? Y para cada valor de. Entonces, nosotros podemos modelar esto como que la interfaz tiene sucesivas interfaces. A ver si la perspectiva me acompaña en el dibujito. Eh, no, esto sería como más para adentro. Ahí. Sucesivas interfaces, las cuales atraviesa el campo magnético. ¿Se logra ver? Pero el campo magnético localmente es normal a cada uno de estos. Entonces existe una continuidad. Entonces, no depende del ángulo. Y eso es muy bacán. Entonces, es súper importante que logren ver esto. Em, Ahí lo dibujé como en perspectiva. Otra forma que podríamos verlo es si es que lo vemos desde arriba, ¿cierto? El campo magnético va así. Y podemos pensar que existen estas como estas sucesivas interfaces del medio de afuera. Van pegaditas, 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 pegaditas y varían en cada valor de teta. Entonces, si nosotros hacemos como un zoom en esto, en una interfaz, nos queda que el campo va justo así. Como estamos en un zoom tan chiquitito, el campo justo pasa ahí normal, ¿se fijan? Y acá está la pequeña, pequeña, pequeña interfaz. Entonces, la normal a esa interfaz es esta, que localmente pueden pensarla como, no sé, Y tongo, pero en todo punto la normal va a ser teta tongo, ¿ya? Y uy, escribí T de tangencial, era una E. Y la tangente va a ser R tongo, en todo punto. Pero acá localmente pueden pensarlo como, em, por ejemplo, X tongo, si es que lo ven localmente, pero esto es global, ¿ya? Pero lo que importa es que localmente justo coincide con la dirección del campo magnético, así que existe esta continuidad. ¿Bien? Esto significa que campo va así, pero nosotros sabemos que de por sí el campo magnético va en zeta tongo, ¿dónde está? Acá, así que es el mismo campo afuera, ¿sí? En el sentido de que no depende angularmente. Por lo tanto, podemos utilizar que no sé si se escucharon los tronos, pero ya. Entonces podemos utilizar esto y despreciamos la dependencia angular. Buenísimo, y ahí podemos despejar. Entonces, en realidad, la clave de este ejercicio, porque ya, no sé si cachan que para abajo es matraca, su integral de cursos atrás, sacamos H, sacamos M, rotor, producto cruz con la normal exterior. Y listo. Entonces, este argumento es súper, súper, súper importante. Ya. Bueno, entonces ahora podemos despejar esto, las cositas, que a 1 digamos sub 0, a ver, 1 digamos, ya, sí. Ah, bueno, y acá beta es una constante de signo apropiado, ¿sí? Y no lo escribí. Espero que haya quedado clara la idea de cómo despreciarlo, ¿sí? Notar que esto como que solo sirve cuando podemos poner esta condición de las normales, de la continuidad. Podría darse otro caso en que, por ejemplo, se dé para
se dé para una continuidad del H de las componentes tangenciales. eh, para justificar eso. Porque en las componentes tangenciales el H es continuo, ¿sí? Ya, entonces factorizamos las cosas que no dependen de la variable de integración, y que sería todo esto, y queda esta integral más esto, y bueno, no sé si les parece, esto voy a escribir acá mejor. Y no sé si les parece que las resolvamos como por separado, para que añadir más matraca. Em, entonces recuerdo, ¿cuál es una buena forma de integrar el cuadrado de seno o coseno? Utilizamos la forma que tiene con respecto al coseno del doble del ángulo, ¿sí? Entonces usamos esta identidad trigonométrica, truquito, y nos queda que integrar entonces de 0,2pi un medio menos un medio de el coseno del doble del ángulo de teta. Y eso es un medio por la primitiva de teta, que es, o sea, la primitiva de 1, que es teta, menos un medio por la primitiva de coseno de 2 veces el ángulo. Y eso es un medio de seno de 2 teta, porque la derivada del seno es coseno. Ya, de 0 a 2pi. Pero si se fijan, seno de 2pi, o sea, de 4pi, es, en el círculo unitario, es dar dos vueltas, y acá el seno vale 2. Y el seno de 0, acá, también vale 0. Así que, así que esto vale 0, en realidad, que no aporta mucho. Así que vale 0 y esto vale 2pi. Simplificado con un medio, vale pi. Listo. Y ahora hagamos la otra, que sería la primitiva de coseno de t. Pero la primitiva de coseno es seno, porque la derivada de seno es coseno. Y esto, si se fijan, también vale 0, por lo que acabamos de conversar del círculo unitario. Y básicamente porque el seno de 2pi es 0, y el seno de 0 también. Así que, simplemente, todo esto era pi. ¿Ya? Vamos a escribir que esto era 0. Así que queda beta pi 1 y mu sub 0 de r, lado izquierdo. Y el lado derecho de la ley de Ampère generalizada es solo contabilizar la corriente libre y enlazada libre. Entonces, si se fijan dónde estamos cubriendo, enlazando toda la corriente que va en la superficie y que por enunciado vale, iba a decir 1, no, vale I. Ya. Entonces, por ley de Ampère generalizada, lado izquierdo igual lado derecho. Y entonces queda esto. mm, Igual a- Entonces encontramos B, vamos a despejarlo. Van a quedar todas estas constantes y mu sub 0, beta y 1R. Y como es un vector, ya habíamos dicho que va en teta. Todo. Super. Y esto para un R mayor que A.
Y es bacán, o sea, es bacán el ejercicio porque uno esperaría siempre como a partir de una ley encontrar el mismo campo asociado a la ley, pero en este caso la ley de amper generalizada nos da una forma para el campo magnético. ¿Ya? Eh, Bacán. Entonces tenemos eso y usamos que el H es, sabemos que H igual 1 dio la permitividad por B, ¿cierto? Y bueno, la permitividad era, permeabilidad era igual grandota, como va a escribirla, pero la voy a escribir. Era, ¿cuánto era? Era 1 mu sub 0 por, ahí está, beta seno cuadrado de eso más esto por el campo, que es esto. Bien. Y el M vale. Mu, digo mu sub 0 menos 1 a este mu sub 1 por H, ¿ya? Pero H vale, como que solo quiero ahorrar desarrollo. H vale 1 dividido en mu sub 1 por B, y que, eh, y que bueno, acá podemos distribuir y queda que vale esto. That means que, ahí, no me lleve el paréntesis. Mm, Significa que esto vale 1 de mu sub 0 por beta seno cuadrado de θ más r coseno de θ. Acuérdense que mu sub 0, mu sub 1 era igual a esto. Así que si despejo mu sub 1, digo mu sub 1, pasa dividiendo el mu sub 0 para el otro lado. Por el campo magnético que había dado y por mu sub 0, beta, pi, 1 y no, ya, ahí, listo, ya, ya está. Em, entonces, igual es importante como tener la extensión del H, o sea, del M, porque lo necesitamos para calcular las corrientes. Pero si van observando, bueno, acá se simplifica eso. Y acá creo que no se simplifica nada. Bueno, de hecho sí. Queda 1 menos todo esto. Se simplifican los mu sub 0 por i beta. Pi 1r guión teta. Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces tenemos todo, po. Tenemos todo lo que nos pedían y ahora solamente nos queda determinar las densidades de corrientes eh, respectivas. Entonces la volumétrica, acuérdense, siempre viene dada por el rotor de la magnetización. La magnetización, en este caso, pasa algo bien eh, simpático, en el sentido de que ¿se acuerdan que el rotor es un dividido en R y el determinante de esta matriz? Acá queda la derivada parcial de cada variable y acá eh, las, mm, los campos escalares de cada componente. Ya. Pero M
va solo en teta-tongo. Así que chau, chau y chau. Entonces va a ser. Entonces, no sé si también se acuerdan que en el ejercicio anterior hicimos varias veces el rotor y como que quedan varias cosas cero. Entonces, de nuevo va a pasar lo mismo porque es exactamente el mismo rotor. Y lo que es interesante es ver en Z tongo este, este discriminante. Igual, acá M depende de R en otros componentes, entonces, no, pero igual va a ser, pero igual hagámoslo, como para que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, primero queda, fijamos esta columna em, y esta fila y vemos este discriminante, derivada de 0 es 0, menos derivada de z con respecto a eso. Pero este módulo no depende de z, así que también va a ser 0, 0 en R todo, menos. Fijamos columna y fila. Entonces sacamos el discriminante entre esta y esa. Entonces, derivada con respecto a R de 0, 0. Derivada con respecto a Z de 0 es 0. Así que va 0 en teta tongo. Más, ahora sí, derivada con... O sea, fijamos fila y columna y hacemos este discriminante. Y queda derivada con respecto a R de R, eso, menos derivada con respecto a teta de esta componente. Pero eso vale 0. Y esto en Z todo. Entonces solamente nos queda ver la derivada con respecto a R de este producto. Pero toda esta cosa, cuando la multipliquemos por R, se nos va a ir acá, ¿sí? Y solo nos va a quedar este R de ahí. Si es que, si se fijan, si se fijan bien. Eh, bien, y entonces queda 1 un R por la derivada de toda esta, esta vaina por R, y esa cosa por R es simplemente esto, ¿sí? Porque eso por R es 1. Así que queda esto, el paréntesis, eh, Z todo. Ah, bueno, Z tongo afuera. Ya. Y cuando derivemos esto, bueno, primero sale la constante, sale acá. Vamos a derivar esta suma y la derivada es una constante con respecto a R, derivada a 0. Derivamos de nuevo después esta otra término, también vale 0 porque no depende de R, así que una constante con respecto a R. Pero acá tenemos esta constante con respecto a R, ¿cierto? Se factoriza y se deriva solamente R. Así que queda 1 R por las constantes por coseno de teta en zetato. Súper, así que esa es el vector J. ¿Sí? Ahí lo pueden escribir como mejor prefieran. Y por último, las densidades superficiales de corriente, de magnetización, que es M evaluada, o sea, M evaluada en la superficie, cruz la normal exterior. Entonces acá, ¿cuántas superficies existen del medio? Solo una, ¿cierto? Solo la que está acá justo en el cilindro. Así que tenemos que evaluar M en A. ¿Y cuál es la normal exterior al medio? La que apunta hacia adentro, ¿sí? Porque si apuntamos hacia afuera, estamos apuntando al medio. Por menos R toco. Era evaluarlo en A. Escribí 0. Entonces, bueno, quedaría esto, evaluado en A. Y teta tongo cruz, R es teta cruz R Z. Así que quedaría un signo menos, se da vuelta este producto, o sea, esta resta, y quedaría en Z tongo.
por estas constantes. Z2. Y ahí tenemos entonces las corrientes de magnetización para el problema. Entonces, si se fijan, llega un punto en que es solamente trabajar con las cositas que ya tuvimos arriba. Pero sí es súper importante, como la clave del ejercicio, haber utilizado las condiciones que nos permiten eh, deducir la continuidad del campo, ¿sí? Y en este caso, resultado. Así que eso, espero que haya quedado claro, que les haya servido este ejercicio. Si tienen dudas, me pueden escribir o por correo o por el foro. Y también lo podemos ver en caso de que nos veamos pronto. Así que eso, que estén súper bien. Chau.